Muy buenas noches, les damos la bienvenida. Soy Elizabeth Cáceres, PCC de ICF, directora de educación de ICF Ecuador. Es para mí un honor estar aquí. Sean ustedes cordialmente bienvenidos, bienvenidas, toda la audiencia que se ha dado cita a este maravilloso webinar con panelistas excelentes. Nos hemos dado cita aquí para promover en la audiencia una mirada amplia sobre el impacto positivo del coaching profesional para apoyar a los líderes y a las organizaciones en entornos cambiantes, ágiles y disruptivos que vivimos. Dado que nos encontramos en un mundo rica, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y para ello hemos querido invitar a profesionales de renombre que en el coaching para que puedan compartir con nosotros desde 3 ámbitos. Primero, sobre los desafíos de los líderes en las organizaciones en entornos cambiantes, sobre los impactos de la metodología ágil en los procesos de coaching en los equipos, sobre los impactos del coaching para obtener resultados sostenibles en las organizaciones, considerando estos puntos anteriores. Importante comentarles que quienes participemos de este webinar tendremos 1.5 CCUs, uno de Core Competence, 0.5 Resource Develop, y los cuales deben solicitarlos en cada uno de sus capítulos de ICF. Contamos también con la traducción en vivo de portugués a español, así que les animamos a usar la traducción. Ustedes pueden ver un mundo que dice interpretación en su parte baja del Zoom. Ustedes pueden aplastar ahí cuando necesiten la traducción en vivo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Voy a darle paso a Jonathan Bellis, PCC de ICF de Panamá. Adelante. Muchas gracias, Eli. Muy buenas noches a todos. Jonathan Bellis en representación del capítulo ICF de Panamá. Y queremos presentar un saludo muy especial y agradecimiento en la apertura de este webinar a ICF Global. Igualmente, también queremos saludar a Saúl Infante, Lierchi de Latinoamérica, que también nos está acompañando. Agradecerles también a todos nuestros colegas de los capítulos de ICF Latam, ICF Argentina, ICF Brasil, ICF Bolivia, ICF Chile, ICF Colombia, ICF Costa Rica, ICF Ecuador, ICF Guatemala, ICF México, ICF Panamá, ICF Perú, ICF Puerto Rico, ICF República Dominicana, ICF Uruguay y ICF Venezuela. Muchas gracias a todos por estar aquí. Le doy paso a mi colega Elizabeth, PCC ICF y directora de educación de ICF Ecuador. Adelante, él. Muchísimas gracias, mi querido Jonathan. Comentarles que para nosotros es un honor también saludar a los directores de educación de los 15 capítulos ICF Latam y su coordinador Javier Müller, que también está de manera activa siempre apoyándonos a todos los directores de educación. También saludar a los directores de comunicación de los 15 capítulos de ICF Latam y su coordinador Jorge Bruceta, a los boards, directorio y miembros de todos los capítulos y una mención muy especial a los 3 capítulos organizadores de la fecha, que somos Ecuador, Panamá y Brasil. Te doy paso a Jonathan. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, les quiero dar la bienvenida y también quiero presentarles a las personas que hoy nos están acompañando, a nuestros panelistas destacados. En primer lugar, les quiero presentar a nuestra colega Priscila Casar. ¿Quién es Priscila? Priscila es una madre orgullosa de Nicolás, es acuarelista aficionada, apasionada por el ser humano, los viajes y el café. Esa es Priscila. ¿Y cómo se ha formado Priscila? Bueno, Priscila ha tenido de formación siendo arquitecta, urbanista y además es licenciada en psicología y máster en dirección estratégica de recursos humanos. Esa es Priscila, esa es su educación. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí?
Priscila? A través de diferentes formaciones y entrenamientos, ha sido directora de programas de certificación, ha sido también la presidenta de ICF Ecuador, también donde ha recibido reconocimiento, y actualmente es la directora de Excelity, que es una organización encargada de coaching expertos orientada a la disciplina del coaching. Priscila, un gusto y bienvenido que estés con nosotros. Hola Jonathan y a todo ICF Latinoamérica. Para mí siempre un gusto y un honor poder estar acompañando en este webinar tan bonito que han planteado hoy. Así es que gracias por esta invitación. Bienvenida de nuevo. Igualmente les quiero presentar a Ulises González, que también es miembro de ICF Panamá. Y Ulises es un apasionado de las artes marciales. Le encantan los videojuegos, la filosofía y la tecnología en general. Ulises ya tiene 20 años de casado y tiene un hijo con el cual disfruta mucho compartir. Ese es Ulises. Ahora bien, ¿a qué se ha dedicado Ulises durante los últimos años? ¿En qué se ha formado? Es un consultor profesional y facilitador de muchos emprendimientos. De verdad que leer la biografía de Ulises es amplísima, ya que tiene muchas certificaciones de Agile, sobre todo en Estados Unidos, en Latinoamérica, Centroamérica. También ha sido gran facilitador, ¿verdad?, de Lean Change Management para Canadá y Estados Unidos. Ulises, queremos darte la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. No, más bien las gracias a ustedes por el espacio y por tan buena introducción. Así que un gusto y un saludo para todos los que están conectados. Gracias, Ulises. Y por último, Ana Musi. Ana Musi, casada con Celio. Es una madre muy cercana a sus hijos. Es un amante de viajar y sobre todo un amante de disfrutar de las playas. Es una gran amiga. Además, le apasiona la buena comida y el compartir conocimiento. Ella es Ana Musi. Ana tiene un gran propósito: ser un eslabón para la transformación de personas y empresas. ¿Cómo se ha formado Ana? Es psicóloga, es coach ejecutiva, además tiene grandes certificaciones en los temas que tienen que ver con Agile. Es psicóloga máster dentro de su país también, así también como en los Estados Unidos, y ha dirigido y coordinado los MBA en grandes universidades de Brasil. Ana, hoy como vai você? Olá, boa noite, buenas noches, obrigada, Jonathan. É uma alegria estar aqui hoje, representando o Brasil, e felicito também todos os outros capítulos da Latam, e os painelistas que estão comigo, Priscila e Ulisses. Obrigada. Obrigado. Excelente, Jonathan, excelente. Nuestros queridos invitados panelistas. Y ya para entrar un poquito más en materia de este interesante webinar, Impacto del Coaching en entornos cambiantes, ágiles y disruptivos, les quiero animar a los panelistas, les quiero desafiar a que en 2 minutos nos comente cada uno qué significa vivir en un mundo cambiante, ágil y disruptivo. Así que les doy paso a cada uno de ustedes a que nos puedan comentar en 2 minutitos. ¿Quién empieza? Vamos a ver, Priscila, por favor. Bueno, esta es una pregunta que creo que todos nos debemos plantear, porque sin darnos cuenta en ese mundo estamos viviendo, ¿no? En un mundo que realmente nos invita a estar modificando, cambiando, abriéndonos a cosas nuevas, a un aprendizaje continuo. Entonces creo que realmente, pues aunque no lo percibamos, si empezamos a observar un poquito más allá, nos damos cuenta de aquello. Yo pienso que básicamente vamos cambiando a través del mundo y el coaching y justamente la agilidad nos van permitiendo tener más conciencia de ello, porque yo creo que realmente tanto el coaching como la agilidad son 2 coherencias que emergen del momento en el que estamos viviendo, más que ser disciplinas o más que ser prácticas o metodologías
que hoy vamos a ver cómo se conectan y se complementan, yo pienso que hay una coherencia al momento del ser humano, de quiénes somos hoy como humanidad. Eso es lo que puedo compartir con ustedes acerca de esta pregunta. Muchísimas gracias, Priscila, ¿no? En esta conciencia que ella nos habla de que estamos en este momento viviendo, quiénes somos hoy. Quisiera preguntarle a Ulises, por favor, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué significa vivir en este entorno de mundo ágil, cambiante y disruptivo? Para mí significa, de alguna u otra manera, desde una perspectiva de agilidad, la capacidad que tenemos para transformar la incertidumbre en resultados concretos que nos permitan aprovechar oportunidades para, de alguna u otra manera, lograr prosperidad personal o prosperidad de negocio o en cualquiera de las ideas que tenemos. Para mí en eso, la agilidad, desde un punto de vista profesional, para mí es muy clara, es muy explícita, en el sentido estricto de que en la medida en que obtenemos resultados, es a partir de allí que nosotros podemos aprender y desaprender en función de lo que estamos logrando. Por eso sería como un balance entre ese ser, hacer y tener. El ser realmente poder entender los valores y principios de la agilidad, el hacer que se manifieste en nuestros día a día con las diferentes prácticas y patrones, y el tener que de alguna otra manera están allí los resultados. Así que como un primer takeaway de aprendizaje es, sin resultados es muy difícil poder hablar de agilidad. Muchísimas gracias, mi querido Ulises. Ana, te invito por favor a prender tu cámara y que nos cuentes qué significa, ¿no?, vivir en este ambiente, en este mundo cambiante, ágil y disruptivo, para entender el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Então, eu gosto de dizer que frases como no meu tempo era assim, no meu tempo era melhor, elas não fazem sentido. Viver nesse mundo é a gente acolher que nós estamos vivendo, sim, num mundo de mudanças, né? E que isso exige de nós uma maior adaptabilidade, uma maior prontidão para mudanças. A gente sabe que o mundo sempre mudou, mas a velocidade das mudanças hoje é algo muito importante, né? Se a gente for pensar, o rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de usuários, o celular demorou 5 anos, o Facebook 2 anos, já foi diminuindo. A gente vê agora, não sei se vocês vivenciaram, mas o Pokémon Go, que foi uma febre aqui no Brasil alguns anos atrás, 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Hoje a gente vê o ChatGPT, 100 milhões de usuários em 2 meses, então a velocidade da mudança é muito grande, nós estamos sendo impactados por muitos elementos, né, principalmente impulsionados pela questão da tecnologia, que cresce a passos largos, começando novos negócios, encerrando outros. Estamos sendo impactados por um excesso de informação, que muitas vezes a gente sente, né, que estamos aí infoxicados, né, com tantas informações que a gente tem acesso também. Estamos sendo impactados por uma nova geração que já não quer mais trabalhar de segunda a sexta e ser feliz sábado e domingo, né? Eles querem que seu trabalho também seja uma expressão dos seus valores, do seu propósito. Estamos sendo impactados por uma maior consciência, né, do papel das organizações em questões de diversidade, saúde mental, cuidado com o ser humano. Então, todos esses elementos estão impondo para os profissionais e para a organização novas demandas. Então, viver nesse mundo é a gente estar pronto para se adaptar. E eu gosto de citar uma frase que é do Eric Hoffer, que diz que em um mundo de mudanças, os aprendizes herdarão a terra, enquanto aqueles que sabem tudo estarão preparados para um mundo que não existe mais. Esse é um mundo mais competitivo, porque todos nós estamos nesse exato momento pensando, pessoas e organizações, como que nós seremos relevantes nesse mundo que a gente ainda não conhece. Muchísimas gracias, Ana. Y efectivamente es muy interesante que podamos entender en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Priscila nos decía en esta conciencia del momento en el que estamos viviendo, quiénes somos hoy. Ulises nos invita también a transformar la incertidumbre en resultados desde el ser, hacer y tener, desde un balance. Y Ana nos dice que estamos tan impactados ahora, abrumados por la tecnología de una manera activa y abrumante que nos obliga a estar adaptados a este nuevo entorno, en este mundo de cambios que requiere una actitud para los cambios. Y entonces es así que estamos ya
dándole un mayor énfasis, mi querido Jonathan, para contarles a nuestros amigos cómo va a ser la metodología de nuestro webinar hoy. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, hablando de agilidad, queremos contarle un poco cuál va a ser las reglas un poco de este webinar, ¿verdad? En primer lugar, tendremos que cada panelista tendrá un espacio de 10 minutos donde nos presentará su mirada del impacto del coaching en entornos cambiantes, ágiles y disruptivos. Una vez finalizada cada uno de este tiempo, habrá espacios para preguntas que le haremos también a nuestros panelistas invitados. Y por supuesto también vamos a recopilar algunas preguntas que vayan surgiendo del público. Así que también los animamos que a la medida que vayan saliendo algunas preguntas, las vayamos colocando en el chat para que luego de finalizar las presentaciones de nuestros panelistas podamos nosotros hacérselas. Y ya para finalizar, tendrán un tiempo de 2 minutos para sus conclusiones finales. De esa manera, vamos a dirigir de una manera ágil nuestro webinar, Elizabeth. Así es, mi querido Jonathan. Entonces, que no nos quede ni una gota más de tiempo pendiente. Vamos a empezar invitándole a Ulises González para que él nos pueda compartir en estos 10 minutitos que le vamos a dar la pantalla abierta sobre los desafíos de los líderes en entornos cambiantes. Adelante, Ulises. Permítanme unos breves segundos mientras nos conectamos a la presentación. Claro que sí, hasta tanto invitarles a todas las personas que se están conectando, que se han conectado, que nos cuenten desde dónde se están uniendo a nosotros, desde qué país, si nos quieren contar, sería muy, muy lindo contar también con sus comentarios, sus imágenes, sus cositas. Dale, Ulises. Buenísimo. Bueno, vamos a estructurar un poquito la conversación para entender el desafío de los líderes en las organizaciones, ¿no? Para esto, de alguna u otra manera, sí, evitando de ser reduccionista, pero de alguna u otra manera, cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo se va a manifestar básicamente en 3 cosas fundamentales: los planes, las acciones y los resultados. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que esté en una posición de liderazgo, de alguna u otra manera va a tener que ejercer acción o influencia en cualquiera de estas 3. Por esto es importante tener presente que los planes van a generar un efecto sobre las acciones van a generar un efecto sobre los resultados, y a través de estos resultados, por supuesto, tendremos que modificar o adaptar nuestros planes. ¿Dónde están los retos o dónde comienzan de alguna u otra manera los diferentes challenges que van a tener el liderazgo? Lo primero es que la diferencia entre los planes y las acciones va a generar un reto que va a tener que ver con la alineación. Entendiendo como alineación que todo de alguna u otra manera, lo que nosotros esperamos que las personas hagan suceda. Y esto, a su vez, esa alineación va a ser uno de los primeros desafíos. El segundo desafío que vamos a atender de alguna u otra manera cualquier persona que ejerce liderazgo es la diferencia, la brecha que existe entre las acciones y los resultados. A esto de alguna u otra manera lo podemos llamar adaptación. Es decir, la capacidad que tenga el líder o la líder con sus equipos de poder o no cerrar esa brecha entre lo que nosotros esperamos que suceda versus lo que creemos que va a suceder. Y por último, y no menos importante, vamos a tener la brecha que existe entre los planes y los resultados. Y esa brecha de los planes y los resultados la vamos a llamar el conocimiento. Y esto es bastante interesante porque de alguna u otra manera el liderazgo se mueve dentro de estas tres brechas. ¿Esto qué significa? Que de alguna u otra manera una persona que está ejerciendo liderazgo va a tener que trabajar la brecha de la alineación, la brecha de la adaptación y la brecha del conocimiento. ¿Cómo lo puede hacer? Típicamente hablando, una persona que ejerce liderazgo va a buscar desarrollar hábitos. ¿Hábitos para qué? Para de alguna u otra manera, a través de los diferentes patrones o paradigmas que se estén utilizando, poder mantener alineado al equipo. En términos de adaptación, la manera como la podemos abordar de alguna u otra forma es desarrollando propiedad.
La traducción sería, es una traducción aproximada, porque en inglés sería ownership, o sea, ¿qué tanto soy yo dueño o corresponsable de los diferentes resultados que podamos estar logrando? Y por último, y no menos importante, ¿hasta qué punto quien ejerce liderazgo puede desarrollar esquemas que permitan el aprendizaje? Y por supuesto, cuando estamos hablando de un plan, la meta o el objetivo a lograr. Ya a partir de acá, esto, como ustedes pueden darse cuenta, yo en ningún lado he hablado de agilidad, porque al fin y al cabo la agilidad es una capacidad, es un paradigma. Si lo vamos a responder desde el paradigma dominante que pudiese ser la agilidad en este caso, ¿qué pudiésemos nosotros aprovechar? Bueno, tendríamos que agregar cliente en el centro, que es lo más importante, capacidad de entrega temprana, que es otro patrón relevante en la agilidad, capacidad de retroalimentación o ciclos continuos de retroalimentación, y por supuesto, y no menos importante, inspección y adaptación. Todo esto soportado sobre la transparencia. Entonces, ahora bajo este filtro, ¿qué cosas entonces puede hacer un líder para de alguna u otra manera abordar un entorno tan cambiante como el que nos podemos estar enfrentando? Veámoslo. Veámoslo desde una perspectiva un poco más entonces acotada. Si el líder necesita, o si el liderazgo necesita, y vamos a poner aquí en el centro, no me gusta usar mucho ese término, pero vamos a usarlo por fines académicos, un líder ágil o un liderazgo ágil, y lo estamos viendo desde el modelo anterior que les acabo de decir, el liderazgo ágil que quiere crear hábitos, que quiere crear los hábitos necesarios, ¿en qué va a tener que trabajar? Bueno, entonces definitivamente va a tener que trabajar en la cultura. Es decir, es una persona que va a liderar la cultura, pero la cultura como un outcome, ¿ok? Cuando digo como un outcome, como un resultado esperado de una cantidad de cosas que están sucediendo antes. La cultura, por definición, es un lagger. Es decir, es algo que sucede como consecuencia de nuestros comportamientos. No olvidemos que de alguna u otra manera la tecnología es una sombra de la cultura. ¿Y esto qué significa? Que si el liderazgo ágil quiere potenciar los hábitos necesarios para mantener una alineación coherente entre los planes y las acciones, tiene que trabajar sobre los hábitos. Diseñar hábitos que sean saludables. Otra mirada que le podemos dar, si traemos hábitos de acá y entramos en el concepto de propiedad, estaríamos hablando de un liderazgo que de alguna u otra manera quiere desarrollar propiedad o desarrollar ownership. Entonces es un liderazgo que va a ser facilitador. Y un liderazgo facilitador es aquel liderazgo que trabaja modelos de propiedad, lo cual se traduce en empoderamiento y en delegación y en modelos de libertad. Es decir, hasta qué punto las personas, los equipos, las áreas son capaces de entender cuál es su alcance en lo que están logrando. Esto lo podemos ver en prácticas como Scrum, por ejemplo. En Scrum, los equipos son autogestionados. Bueno, ¿qué significa autogestión en el contexto organizacional que pudiésemos estar trabajando? Aquí estamos hablando entonces de un liderazgo que trabaja la cultura, un liderazgo que trabaja la facilitación. ¿Y qué nos está faltando? Entonces el aprendizaje. Entonces de alguna u otra manera, el líder que trabaja el aprendizaje o el liderazgo que trabaja el aprendizaje es un liderazgo que se va a caracterizar por su capacidad de experimentación. ¿Por qué experimentación? Porque de alguna u otra manera va a tener que estar constantemente validando aprendizajes. Pero lo más retador va a ser logrando los desaprendizajes. Porque muchas veces pensamos que la agilidad es empezar a hacer un montón de cosas. Y la realidad, o al menos desde mi experiencia, la agilidad tiene que ver con dejar de hacer cosas. Y aquí vamos entonces a colocarlo, solo por fines de tiempo, el time to learn. O sea, cuánto tardamos en aprender y en desaprender. Y por último, y no menos importante, lo voy a colocar por aquí. Uno de los que más me gusta, que es el líder que tiene que ver con qué. Si hemos hablado de hábitos, hemos hablado de propiedad, hemos hablado de aprendizaje, ¿qué nos faltan? Las metas. Y esto es un temazo porque cuando estamos hablando de metas, estamos hablando de un liderazgo
que se va a caracterizar por ser co-creador. Y cuando estamos hablando de co-creación, va a ser la capacidad que tiene el liderazgo de poder establecer metas que sean coherentes con los planes, pero más allá de enamorarme del plan, lo que estoy es muy obsesionado por lograr mi meta estratégica dentro de la organización. Y dentro de la co-creación podemos encontrar liderazgos que van a manejar conceptos de una manera natural, como entender áreas de valor, escalera de impacto, escalera de inferencia y todas aquellas prácticas que podamos utilizar. Entonces, como estamos viendo, y en resumen, un pequeñito resumen de mi presentación, el liderazgo que se caracteriza por capacidades ágiles va a tener 4 stands o lugares fundamentales: la facilitación, la experimentación, el liderazgo de cultura como outcome, por supuesto, resaltarlo, y su capacidad de co-creación. ¿Por qué? Porque va a facilitar los aprendizajes, el desarrollo de hábitos, la co-creación de metas y de alguna u otra manera los modelos de propiedad. Ya a partir de allí, ya a partir de acá, cuando el líder entiende esto, vendrán todas las prácticas, modelos, marcos, etcétera. Ya hablaremos de Management 3.0, de Agile People, de Scrum profesional, de Kanban, de SAFe, ya vendrá todo lo demás que es lo menos importante. ¿Qué les quería decir? Para mí ha sido un súper gusto haber compartido con ustedes este espacio y espero que les sirva el uso de cuáles son los desafíos para el liderazgo en este entorno. Gracias. Muchas gracias, Ulises. De verdad que bastante información en tan poco tiempo. Me llevo cosas maravillosas de ese liderazgo ágil a través de la creación de hábitos, que estos hábitos nos van a llevar a construir una cultura que nos permita desarrollar esa propiedad y ese ownership, creando esos modelos de propiedad y autogestión, incorporando todo el modelo de aprendizaje, pero también sobre todo la parte de desaprender. Creo que también es fundamental en lo que has mencionado. Se trata de dejar de hacer cosas, también han mencionado y hablado mucho del enfoque que le das en el tema de las metas y la co-creación. No se trata de enamorarse del plan, tomo nota de lo que dijiste, se trata también de alcanzar las metas. Así que mensaje maravilloso de lo que nos ha dejado Ulises en esta primera introducción. Agradecido, y ahora nos gustaría entonces continuar con Priscila Casar, quien nos va a compartir sobre ese impacto de la metodología ágil en los procesos de coaching en equipos. Priscila. Gracias, Jonathan. Bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, millón gracias. Bueno, vamos a ver un poquito desde este espacio que me corresponde, gracias a mis colegas por ese complemento que vamos creando juntos, cómo impacta la metodología ágil en esos procesos de coaching de equipos. Y entonces, primero quiero iniciar un poco tal vez actualizando la idea de lo que significa una metodología ágil, y podríamos decir en pocas palabras que es una práctica, y una práctica, tal como decía Ulises, que permite adaptabilidad efectiva para facilitar una creación de valor. Es decir, si nosotros vemos que nuestro cliente está necesitando algo, ¿cómo podemos empezar a conectarnos con esas necesidades y a crear valor constantemente, ¿no? Y de forma mucho más ágil. Yo creo que además estas prácticas ágiles, ya las vamos a ir mirando ahora, se vuelven una filosofía y una cultura de trabajo. Y eso es lo importante mirar, ¿no? Que más que prácticas, que adoptar prácticas tiene que ver con una filosofía y una cultura. Cuando pensamos en una cultura, también estamos hablando justamente de valores. ¿En qué valores se fundamenta esta cultura ágil? Y para algunos que posiblemente ya conocen, hay un manifiesto ágil que propone estos 4 valores, donde de alguna manera empezamos como a dar prioridad a algo. Damos prioridad a las personas y a las interacciones sobre procesos y herramientas. Damos prioridad a colaborar con nuestro cliente. Nuestro cliente va a ser el foco principal para trabajar antes que estar concentrados en esos contratos o en esos acuerdos. No quiere decir que no los tengamos en cuenta, pero vamos a priorizar esa colaboración con el cliente. También estamos pensando en cómo buscar soluciones, como decía, resultados, como decía Ulises, ¿no? Cómo podemos enfocarnos en eso principalmente antes que estar muy preocupados de los procesos, de la documentación, de los reportes, etcétera. Y finalmente todos sabemos que tenemos un plan, pero ese plan va a tener que adaptarse a lo que va pasando en los entornos y en el cambio. Así es que con estos valores, ustedes posiblemente, si es que están
trabajando en alguna organización dirán, ¿y esto cómo se hace? Porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil priorizar esto que hemos dicho ahora. Yo creo que el gran desafío, básicamente, también a nivel de la interacción, es que el coaching ha venido desde hace mucho tiempo ayudando a empoderar las capacidades especiales que tenemos los seres humanos. Pero esas capacidades especiales ahora tienen que conectarse en un trabajo en equipo. Personalmente creo que es muy difícil hablar de agilidad si no hablamos también de equipos. Entonces, cuando hablamos de equipos y hablamos de que necesitamos empezar a conectar esos equipos, hablamos de qué relaciones deben mantenerse allí. Y creo que ese es un foco importantísimo. ¿Qué valores entonces facilitan esos entornos ágiles? Esta mujer que ustedes ven allí, Lisa Atkins, que tiene mucha experiencia en el tema de coaching de equipos o coaching ágil, pues nos propone adoptar algunos valores, por ejemplo, como los de Scrum, que tiene que ver con la colaboración, el respeto, el coraje, la transparencia y el enfoque. Para que de esta manera, en estos valores, si los logramos proponer dentro de un equipo, pues puedan ver resultados. Ella dice que podríamos decir que un equipo ágil o de alto desempeño es como un arbolito. Y este arbolito tiene estos valores: colaboración, transparencia, coraje, enfoque y respeto. Cuando nosotros logramos incorporar estos valores, vamos a tener algo que para mí es muy importante, que significa un equipo autoorganizado, tal como también lo mencionó Ulises. Los frutos que vamos a tener es justamente un equipo que puede innovar, que puede estar conectado con aprendizaje continuo, que puede tener resultados ambiciosos, que puede dar soluciones nuevas a problemas antiguos, que puede crear valor constantemente, que puede ser creativo y que navegar de una manera asertiva en la incertidumbre. Estos frutos que puede dar este equipo ágil en sí mismo va a depender justamente de cómo logramos crear todo el contexto y el entorno para que pueda organizarse a sí mismo. Y eso significa que ese líder o ese coach ágil necesita estar fomentando constantemente la construcción de su propia manera de trabajar. Es como que el equipo va a necesitar evolucionar y hacer ajustes en un nuevo mindset, en una nueva manera de pensar para lograr mantener o crear valor en esos resultados que estamos buscando de ese equipo. Entonces, una manera un poco sencilla de mirar los beneficios de esto es que nosotros, cuando tenemos una manera distinta de trabajar, estamos consolidando una madurez de un equipo, la madurez en sus interacciones. Y ahí fíjense, yo he puesto algunas cosas que a los que están aquí y que son coaches les va a sonar muy conocido, que es aprender a mantener acuerdos, aprender a generar resultados, la comunicación efectiva, aprender a escuchar, manejar los conflictos, a apropiarse de seguridad psicológica, apreciar la diversidad, estar abiertos al feedback, a la retroalimentación constante y estar adaptados al cambio. Pero también buscamos, o otro de los beneficios es que la energía o esta disposición emocional de los equipos les permita también estar presentes, tener ese sentido de colaboración, automotivarse, ser resilientes y tener confianza y liviandad. Porque como decía, tal como decía Ulises, vamos a estar entrenándonos en hacer prácticas nuevas, vamos a desafiarnos con situaciones que no conocemos, ¿no? En estas prácticas empíricas que vamos a hacer desde la agilidad, y para eso necesitamos un entorno que nos permita crear eso. Y obviamente los resultados, necesitamos un rendimiento que sea inspirador, una sana motivación que supere esas expectativas, que sabemos que al estar entrenándonos estamos motivados a un aprendizaje continuo, a esa mejora continua, y que nuestras capacidades se empoderan muchísimo más cuando estamos en un equipo que posiblemente nos desafía altamente, ¿sí? Bueno, entonces creeríamos que más que las prácticas, dijimos que las metodologías ágiles eran una práctica, pero podríamos decir que agilidad es primero una mentalidad, ¿sí? Y esa mentalidad, como lo dice Lisa, es algo así como necesitar cambiar nuestro sistema operativo para bajar la app. Esa es una metáfora muy bonita, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos actualizando apps, pero si nuestro sistema operativo está antiguo, pues esa app no va a correr bien. Algo similar pasa o sucede con las metodologías ágiles. Y por eso estos valores y estos principios que hemos mencionado son tan importantes para que las prácticas ágiles funcionen en los equipos.
¿Esto entonces qué significa? Básicamente que necesitamos reentrenar nuestra mente y crear una mente abierta, curiosa, flexible, empática, reflexiva, creativa, conectada. O sea, es como un nuevo mindset. Pero la buena noticia es que esto no lo podemos hacer a menos que podamos hacer una práctica con otro o con otros, ¿sí? El entrenamiento de esa nueva mindset, de esa nueva manera de pensar, definitivamente requiere esa interacción, esa nueva relación. Y por eso es que en la medida en la que vamos adoptando las prácticas ágiles, también indirectamente estamos trabajando esa nueva mente. Muchos de ustedes habrán escuchado, David Snowden habla acerca de este marco, ¿no? De este marco de trabajo en donde nosotros podríamos decir que estamos muy bien entrenados para adoptar o aplicar, ¿no es cierto?, buenas y mejores prácticas. Si nos ponemos a ver toda nuestra vida de profesionales y todo lo que hemos aprendido está enfocado a eso. Hemos aprendido qué se debe hacer bien y de la manera correcta y hemos buscado en nuestro trabajo cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Sin embargo, haciendo un poco alusión a lo que preguntaba Eli al inicio, ¿no? De qué significa estar en un mundo cambiante, significa que estamos en un mundo complejo. Y en un mundo complejo, estas prácticas que fueron muy buenas o que fueron exitosas en algún momento, posiblemente ya no nos van a funcionar. Necesitamos trabajar prácticas emergentes. Y para eso es para lo que los equipos y las personas no estamos entrenados. También hablamos de entornos caóticos, donde efectivamente estamos haciendo una innovación como desde cero. Pero me quisiera concentrar en lo que significa la complejidad. Miren ese gráfico que ustedes tienen ahí, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver un poco nuestra vida, los seres humanos, las empresas, nuestras familias, nuestras ciudades, nuestras organizaciones, son algo así, son complejas. No es tan fácil decir esto se debe a esto o esta es la causa de esto. Esta complejidad necesita justamente la riqueza que puede traer diferentes miradas que tienen un equipo y un equipo que además puede ser capaz de reflexionar y de asumir retos. Cuando nosotros pensamos en este entorno complejo de prácticas emergentes, disruptivas y creativas, básicamente nosotros estamos buscando algunas habilidades como observar, analizar, reflexionar, crear conciencia, crear nuevas alternativas, ser creativos, probar, corregir, etcétera, ¿no? Antes de encontrar esas soluciones. Y realmente si ustedes piensan y si ven estas habilidades, yo asumo y lo pongo como una manera de mirar, es el coaching el que permite desarrollar estas habilidades. Cuando nosotros sabemos que hay una práctica ágil, sí, aprendemos estas prácticas. Sin embargo, son nuestras habilidades de coaching las que permiten desarrollar cada vez más estas habilidades. Un coach ágil tiene que, de cierta manera, modelar algunas de estas habilidades para que los equipos ágiles realmente puedan empezar a conectarse y a no irse por el digamos, el camino tradicional, ¿no? De reaccionar. Hay este problema, esta puede ser la solución. Cuando nos vamos a entornos complejos, nosotros empezamos a hacer reflexiones. Yo creo que básicamente, la manera de conclusión, estamos como en dos mundos, el mundo de las prácticas ágiles y el mundo del coaching. Y sin querer queriendo, pues están conectando porque se complementan. Creo que pues vale la pena empezar a descubrir, les invito a que puedan conectarse en ese descubrimiento e ir encontrando cómo vamos complementando estos dos mundos justamente para mayor bienestar de nuestras empresas, de nuestras organizaciones y de la humanidad en general. Esto es, así es que pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Priscila, por tu participación. En realidad es muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Y yo podría de pronto resumir en unas palabritas que tú dijiste y que tiene que ver con reentrenar la mente, tener una nueva manera de pensar, un nuevo mindset, que creo que ese es un gran desafío. Decías, necesitamos trabajar en prácticas emergentes, disruptivas, creativas, y para eso el coaching tiene un impacto positivo que nos ayuda
a lograr todos estas nuevas habilidades que se requieren para crear conciencia, tener estas nuevas alternativas, poder observar, analizar, reflexionar como equipo y lograr esas interacciones que tanta necesidad tenemos en las organizaciones. Así que bueno, perfecto. Le voy a dar paso a Ana Musi para que por favor ella nos pueda comentar sobre cuál es el impacto del coaching para obtener resultados sostenibles en las organizaciones. Así que te doy paso, querida Ana. Obrigada, Elizabeth. Vou compartilhar aqui, então, uma tela. Muito bom ouvir as contribuições da Priscila, Ulisses. Vamos aqui também trazer alguns pontos e espero que acrescente ainda mais aí essa noite, onde estamos falando de agilidade, de liderança, de desenvolvimento de pessoas. Bom, quando a gente fala do coaching como uma ferramenta, né, de impacto nesse mundo de mudanças, a gente está considerando também como ele pode trazer resultados para a organização, de que forma que nós podemos considerar o coaching também como uma ferramenta para que apoie as organizações e os profissionais nesse momento de transição. Como nós falamos, né, a gente sabe que o mundo está mudando e essas mudanças todas, né, impulsionadas pela tecnologia, pela nova geração, pelo excesso muito grande de informações que nós temos hoje, estão trazendo novos elementos para o mundo do trabalho. E esses elementos que estão sendo colocados hoje dentro do mundo do trabalho, eles estão também trazendo novos desafios, porque até então, o que era requerido dos profissionais era que o profissional repetisse o máximo possível, pensasse o menos possível e apenas executasse aquilo a qual ele era, né, determinado a fazer. E, de repente, nesse cenário de disrupção, que essa é a característica da disrupção, quando um novo paradigma chega, né, colocando em xeque um paradigma anterior, há um novo posicionamento, uma nova necessidade de posicionamento das organizações, que tem gerado, sim, então, algumas incertezas, algumas vulnerabilidades, que é normal quando a gente faz essa mudança de paradigma, mas que também cria para nós muitas oportunidades. E essas oportunidades é que a gente tem que olhar, né? E o coaching, ele vem também como uma ferramenta para a gente colocar em ação essas oportunidades. A grande novidade é que nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de inteligência artificial, nesse mundo ágil que a gente está vivendo, o grande protagonista desse processo de transformação é o ser humano, porque cada vez mais a gente está requerendo que o ser humano coloque em ação todo o seu potencial para que consigamos fazer frente a esse cenário de mudanças que a gente está vivendo. Então, dentro desse lugar onde a qualquer momento uma nova tecnologia pode chegar, onde as mudanças acontecem de uma forma muito acelerada, são as competências humanas que vão fazer a diferença. São as competências como a criatividade, a empatia, a colaboração, a nossa capacidade de aprender, de desaprender, aprender novamente, né? Como Ulisses e a Priscila já trouxeram. Essa capacidade de adaptação e de colocar o nosso potencial humano em ação que será o grande diferencial nesse momento. Então, muitas vezes a gente olha para todo esse movimento e a gente pensa, bom, mas por onde começar, né? Esse excesso de informação, excesso de conteúdo, começamos pelo ser humano, começamos por nós mesmos. E aí a gente já começa a entender, então, o papel que o coaching pode ter. A agilidade não é rapidez, a agilidade é sobre a adaptabilidade. Se a gente for pensar qual é o animal que representa a agilidade, não é o guepardo, é o camaleão, essa capacidade da gente se adaptar, da gente aprender com as mudanças, da gente continuamente estar atento ao nosso processo de aprendizagem. E quando a gente pensa que a agilidade não é rapidez, a gente sabe que a rapidez ela até vai vir como uma consequência desse lugar de adaptabilidade que a gente está vivendo. Mas não adianta a gente pensar em agilidade, como muito bem falou a Priscila e o Ulisses falaram, como sendo uma ferramenta, uma metodologia. A gente primeiro precisa ser ágil, né? A gente precisa ter uma mentalidade ágil, um mindset ágil, para depois a gente pensar em quais os princípios que a gente vai seguir, quais são os valores e quais são as ferramentas de agilidade que a gente vai usar. Então, muito antes da gente pensar nos princípios da agilidade, que foram criados lá em 2001 pelos desenvolvedores de software, nos valores que fazem parte desse manifesto ágil, das ferramentas, como a gente pode pensar o Scrum, o Kanban, o SAFe, antes da gente pensar nessas ferramentas e nesses valores e nesses princípios, é importante a gente pensar na nossa mentalidade ágil.
como é que eu faço para desenvolver essa mentalidade ágil, para me tornar mais ágil como pessoa, como profissional? E aí eu queria trazer para vocês hoje um conceito, que é o conceito de agilidade de aprendizagem, ou Learning Agility. O que é a agilidade de aprendizagem? A agilidade de aprendizagem é o conceito que foi criado pelo Eichinger e pelo Lombardo por meio de uma pesquisa. Como é que surgiu esse conceito de agilidade de aprendizagem, né? Eles realizaram pesquisas e qual era o objetivo dessas pesquisas? Identificar o que diferenciava aqueles profissionais que tinham tido uma carreira de sucesso, mas que em algum momento a sua carreira descarrilhava, ou seja, eles deixavam de ser relevantes, versus aqueles profissionais que tinham tido carreiras de sucesso e que, mesmo ao passar do tempo, da idade, continuavam sendo pessoas relevantes, pessoas interessantes. E eles identificaram exatamente esse componente, que é essa agilidade de aprendizagem. E quando a gente olha para os 4 valores do ágil, do Modern Ágil, a gente vê que um dos valores do ágil é experimentar e aprender rápido, né? Então, para a gente começar a pensar em como adquirir essa agilidade pessoal, a gente pode usar esse construto, essa referência do Learning Agility como uma referência para nós também nesse processo de desenvolvimento. Então, o Learning Agility é a disposição e capacidade de aprender com a experiência e, posteriormente, aplicar esse aprendizado em um contexto completamente novo. Quando a gente fala de cenários complexos, de um ambiente disruptivo, a gente está falando exatamente disso, que aquelas boas práticas do passado, elas já não cabem mais, nós vamos ter que buscar novas formas de arranjar, novos conhecimentos, novas abordagens. Então, o Learning Agility, ele surge como uma referência para esse nosso processo de desenvolver esse mindset ágil. Learning Agility, ou agilidade de aprendizagem, esse construto, é considerado como se fosse uma metacompetência, ou seja, uma competência guarda-chuva, para que a gente possa desenvolver essas outras competências de agilidade, que nos ajuda a transitar de uma forma mais ágil, quando a gente adquire essa agilidade para aprender, essa adaptabilidade para aprender, ou essa prontidão para o aprendizado. Ele é considerado um dos principais, dos melhores preditores de perfil de alto potencial e é usado nas organizações como uma referência quando a gente fala de perfis de alto potencial. É como se a gente falasse que o Learning Agility é saber o que fazer quando não se sabe o que fazer. Então, é diferente de quando eu tenho um bom desempenho em algo. O Learning Agility, ou agilidade de aprendizagem, é eu conseguir colocar o meu potencial a favor de algo que eu ainda não conheço, que eu ainda não tenho acesso. Mas eu utilizo a minha experiência, utilizo a minha vivência, utilizo aquilo que eu passei como um processo de aprendizagem e construção para fazer frente a novos desafios. Então, a agilidade de aprendizagem, ela é essa capacidade de aprender, de desaprender, de reaprender continuamente, rapidamente, a partir de uma variedade de experiências, pessoas e fontes, e aplicar esse aprendizado em contextos novos e mutáveis para alcançar os resultados desejados. Então, é a gente criar essa ambiência interna, essa ambiência pessoal para realmente conseguir transitar nesse mundo de agilidade e mudanças que a gente está vivendo. É como se a gente pensasse, eu gosto de uma frase que diz, né, que o passarinho não tem medo de voar, porque ele sabe que a força dele está na asa e não no galho. Eu vejo o Learning Agility como essa força, quando a gente desenvolve essa ambiência interna, essa agilidade para aprender, nós criamos uma força para enfrentar esse cenário de mudanças e de transformações que a gente está vivendo. Só que agilidade de aprendizagem não é só, eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu sou interessado em conhecer. Ela é composta de 5 dimensões. Então, para a gente desenvolver essa agilidade de aprendizagem, é importante a gente estar atento a essas 5 dimensões de desenvolvimento. A primeira delas é ampliar o nosso autoconhecimento. A segunda é a agilidade mental. A terceira é a agilidade interpessoal, minha relação com as outras pessoas. A quarta é a agilidade com mudanças, o quanto eu também me disponho a fazer as mudanças necessárias. E a quinta é a agilidade para resultados. E aqui eu começo já a trazer para vocês uma conexão que a gente pode fazer com o processo de coaching. Em toda a literatura que a gente vê sobre, na prática também, sobre como ser um Learning Agility, né, como ser uma pessoa com agilidade de aprendizagem, a gente vê que o coaching é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento dessa agilidade de aprendizagem. Então, vejam, a gente sabe que as metodologias ágeis, as ferramentas ágeis, elas são muito importantes, mas a gente está trazendo aqui um componente que talvez possa ajudar os profissionais, as pessoas, a terem uma trilha
de desenvolvimento de como que a gente pode caminhar pessoalmente em direção a essa agilidade. Então, vejam, essas 5 dimensões, elas precisam ser desenvolvidas para que a gente tenha essa agilidade de aprendizagem. Quando a gente olha a definição de coaching por excelência, é uma parceria num processo instigante e criativo que inspira a maximizar o potencial pessoal e profissional daquela pessoa que está passando por um processo de coaching ou daquela equipe. Então, quando a gente olha em potencial o coaching como um processo de aprendizagem, o coaching como um processo de ativar o potencial das pessoas, e a gente entende que o Learning Agility ele também traz um construto que nos mostra, por meio de pesquisas, e é bacana a gente falar que, quando a gente fala de Learning Agility, nós estamos falando de pesquisas da Universidade de Colômbia, do MIT, da Korn Ferry, do Center for Creative Leadership. Então, a gente está falando de um construto que nos ajuda a transitar e a pensar um roteiro, uma trilha para esse desenvolvimento dessa agilidade de aprendizagem. Vamos pensar aqui juntos nessas 5 dimensões, né? A primeira delas é o autoconhecimento, que é a gente ampliar a nossa autoconsciência, a gente minimizar os nossos pontos cegos, ampliar os nossos pontos fortes, reconhecer os nossos pontos fracos, trabalhar muito mais no ser, né? Enquanto pessoa, e aí a gente olha para um processo de coaching e a gente vê que a gente trabalha muito esse aspecto, né, do autoconhecimento, através dos nossos assessments, através de um olhar para as crenças, para os sabotadores, para os valores, propósitos, enfim, faz parte, né, do processo de coaching fortalecer esse autoconhecimento, essa autoconsciência, que é um dos pilares da agilidade de aprendizagem. A segunda agilidade é a agilidade interpessoal, que é a gente ampliar as nossas percepções, o nosso entendimento sobre como a minha presença impacta no outro, sobre o quanto eu considero a diversidade, quanto eu acolho o diferente de mim. Isso é agilidade interpessoal. Agilidade interpessoal não é ser bacana de conversa, ser bom de papo, é eu realmente olhar para o outro como o outro, exercitar a minha empatia, reconhecer o diferente, reconhecer se a minha presença é uma presença que traz coisas boas, uma presença que impacta de uma forma positiva. Então, é como eu me relaciono com o outro como o outro mesmo, né? E a gente vai ver que no processo de coaching, muitas vezes a gente também está fomentando esse olhar, né, de agilidade interpessoal, através dos feedbacks 360, das entrevistas de heteropercepção, do fortalecimento da comunicação, dos processos de gestão. Então, a gente tem nessa dimensão do Learning Agility também uma conexão com o processo de coaching. A terceira agilidade, que é a agilidade para mudanças, é o próprio cerne, né, de um processo de coaching, o núcleo de um processo de coaching, né? A gente olhar para desenvolver essa capacidade de adquirir novos hábitos, de revisar alguns comportamentos. A gente falou bastante sobre isso, porque agilidade é isso, né? Aprender, desaprender, aprender de novo, essa adaptabilidade. Um processo com consistência, que a mudança é feita de pequenos passos, consistentes, em direção ao nosso objetivo. Então, desenvolver essa agilidade para mudanças é também desenvolver um pouquinho dessa agilidade de aprendizagem. E no processo de coaching, a gente sabe que a gente trabalha muito com isso. Então, olhando para essa visão de futuro, estabelecendo limites, ajudando o nosso cliente a traçar os objetivos, caminhando junto com ele. Então, é um passo importante também de agilidade. E agilidade para resultados, né, que é também uma das dimensões do Learning Agility, que é a gente trabalhar olhando para a autorresponsabilização, para o foco, para aquilo que eu quero alcançar, para aquilo que é importante para mim, um forte propósito, né, de me conectar com aquilo que faz sentido para mim, olhar com menos interferência para as coisas que não são minhas, são do outro. Então, também são aspectos que a gente acaba trabalhando muito em processos de coaching, né, que é minimizar essas interferências externas, focar naquilo que é importante para o nosso cliente ou para a pessoa que está em processo de desenvolvimento, conexões com a metas, com o propósito e, acima de tudo, foco, né, eu realmente olhar para aquilo que é importante para mim. E buscar um resultado, né? Porque todo o processo de coaching também tem esse objetivo, né? De atingir um resultado compartilhado. E por último, mas não menos importante, né? A agilidade mental, que é exercitar mesmo a nossa flexibilidade cognitiva, essa abertura para experimentar novas abordagens, novas formas de fazer, novas formas de se conectar com as pessoas, experimentar coisas novas, né, se expor a novos desafios. Então, um dos aspectos do Learning Agility é a gente ter essa capacidade de agilidade mental também, da gente traçar paralelos, ir aprofundar os porquês, e de uma certa forma a gente sabe que no processo de coaching a gente faz isso também,
né? A gente busca ir fundo, o próprio processo de pergunta, de reflexão, esse ambiente de escuta é um processo que também fomenta a agilidade mental. Então, eu trago essas 5 agilidades, o conceito de Learning Agility como uma trilha para o desenvolvimento dessa ambiência pessoal para a gente fazer frente a esse mundo de transformações e mudanças. A gente pode considerar o coaching como um fim, ou seja, eu ter um processo de coaching para desenvolver Learning Agility ou agilidade de aprendizagem, ou a gente pode entender o coaching como um meio, ou seja, ele também é uma ferramenta que, independente do que está trabalhando, ele se conecta com o desenvolvimento dessas 5 dimensões da agilidade de aprendizagem. Ou seja, ele é um processo de aprendizagem, ele é um processo que pode ajudar a destravar um potencial, né? Então, ajudando a criar esse mindset mais ágil, essa ambiência interna, que é tão importante antes até da gente pensar nas ferramentas ágeis, né? Então, o Learning Agility, ele nasce como um referencial para a identificação de alto potencial. As organizações usam a agilidade de aprendizagem nos seus processos de gestão de talento, nos processos de recrutamento e seleção, nos processos de desenvolvimento de lideranças, né, de lideranças ágeis. A gente usa esse construto do Learning Agility como uma trilha para o desenvolvimento dessa agilidade. E é interessante a gente pensar o quanto ele se conecta mesmo com o processo de coaching. O que facilita o Learning Agility, né, o que facilita a gente desenvolver essa agilidade de aprendizagem, é a gente ter uma abordagem que busca inovação, que se coloca em exposição em novos desafios, que experimenta, né, novas abordagens a partir de novos cenários que surgem, que tem uma reflexão muito grande sobre quais são as situações que estão acontecendo. O processo de agilidade de aprendizagem, ele tem muito dessa reflexão, e a aplicação prática, porque o Learning Agility, ele se dá na aplicação prática. A agilidade de aprendizagem, ela é adquirida quando a gente se coloca em ação. E aí, o que acaba sendo uma postura defensiva dessa agilidade de aprendizagem é aquela visão do, eu já sei, eu já conheço, eu já faço, né? Eu já domino. Então, isso é uma postura que acaba impedindo esse desenvolvimento de agilidade. Termino aqui trazendo para vocês esse trecho de um texto do Center for Creative Leadership, que fala que é claro que Learning Agility é parte do repertório de sucesso dos grandes profissionais, porque a vontade e a habilidade de aprender com as experiências influencia não só o quanto crescemos como indivíduo, mas também como somos percebidos pelos outros. Atualmente, nossa habilidade de continuar aprendendo e se adaptando vai determinar o quanto prosperamos nesses dias turbulentos que estamos vivendo. Essa mentalidade terá impacto não apenas em quem somos hoje, mas também em quem desejamos ser amanhã. Então, trago essa contribuição para a gente olhar como agilidade de aprendizagem, como a gente criar essa ambiência interna para o nosso desenvolvimento. Obrigada, graças. Ana-Elisa, obrigado. Quiero, antes de pasar a la última parte, destacar algunas cosas maravillosas que escuché de Ana. Sobre todo el ser humano como protagonista y el desarrollo de la empatía y la adaptación. Agilidad no es rapidez, agilidad es adaptación. Y sobre todo el desarrollo del concepto de Learning Agility es cómo también pongo todo mi potencial en algo que necesito cambiar. Obrigado, Ana-Elisa. Muchas gracias, ¿verdad?, por tu participación, igualmente a Priscila y a Ulises. Y una vez finalizado esta parte, vamos a dar inicio a esa sesión de preguntas para nuestros panelistas, ¿verdad? Y quisiéramos comenzar con Priscila. Y en los próximos 3 minutos, Priscila, nos gustaría que nos comentaras a todos, ¿verdad?, cómo se conecta todo ese movimiento ágil que se origina con el tema de los desarrolladores de software y cómo conectamos con el coaching a través de sus principios, sus valores, sus competencias que nos rigen a los coaches en el día de hoy. Regálanos tu mirada. Gracias, Jonathan. Bueno, como iba contando un poco, tal como les había planteado en la presentación que vimos, personalmente pienso que definitivamente la agilidad, digamos, algo que está transparente, más allá de las prácticas ágiles, tiene que ver justamente con las relaciones, ¿no? Las relaciones que podemos empezar a cultivar y a desarrollar de una manera desde el enfoque de la agilidad
sí nos desafían a cambiar ciertos patrones que hemos aprendido, los cuales hemos ya desarrollado durante muchos años de interacción, ¿no? Con colegas, con jefes, con personas que están colaborando con nosotros, e incluso en nuestras relaciones personales. Entonces yo creo que el foco es empezar a mirar qué necesitamos justamente como decía también Ulises, que necesitamos aprender a adoptar y que debemos aprender a hacer más para evitar hacer aquello que finalmente puede ser una barrera, una dificultad en adoptar estas prácticas ágiles, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, si miramos lo que es la agilidad y esta manera constante de interacción, de crear resultados, de estar analizando, de estar testeando, de estar mirando qué puede ser realmente valioso, qué no le está funcionando a este producto, a este servicio, qué podemos innovar, todo eso que nosotros estamos hablando dentro de las prácticas ágiles tiene que ver con hacer conversaciones, con hacer buenas preguntas, tiene que ver con hacer procesos de escucha, tiene que ver con procesos de conexión, de empatía. Si nos damos cuenta, no podríamos hacer nada de las prácticas ágiles si no podríamos crear ese tipo de relación activa y dinámica que para quienes somos coaches profesionales sabemos que es nuestro foco de trabajo. Así que yo pienso por eso que de cierta manera el coaching profesional es como ese puente sólido y seguro que las prácticas ágiles, la metodología ágil y todos los excelentes profesionales de la agilidad están necesitando transitar para ser mucho más efectivos. Esa es mi mirada. De cierta manera a veces vemos que la formación de un Agile Coach, y por ahí escuchaba alguna pregunta que decía, pues esto se está volviendo una magia, ¿no? Y es cierto, nos formamos como Agile Coach en un curso de 2 o 3 días y pensamos que información es lo mismo que habilidad, y no es así. Desarrollar la habilidad para quienes hacemos coaching profesional significa mucho entrenamiento, mucha práctica supervisada, estar siguiendo, desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que posiblemente ahí necesitamos empezar a conectarnos, ¿no? Porque también nos damos cuenta que el mercado está proponiendo la formación de Agile Coaching de una manera muy simple. Y posiblemente ahí hay un tropiezo porque, como digo, no es lo mismo información que habilidades. Muchísimas gracias, querida Priscila, por tu respuesta, ¿no? Efectivamente, lo que tú nos haces notar es que nuestro foco de trabajo debe estar claramente alineado a este puente, como dices tú, que es el coaching, ¿no? Este puente de tránsito para ser más efectivos. No es lo mismo información que estar de pronto alineados a las habilidades efectivas de un verdadero coach. Excelente. Ahora yo quisiera pedirle a Ulises si podemos profundizar un poquito más, ¿no? Hubo también una pregunta de una persona del público. Si bien tú nos contaste que uno de los aspectos claves para el desarrollo de un líder, ¿no? Es los hábitos, y nos hablaste los hábitos en la cultura, en la facilitación, en la experimentación, en la capacidad de co-creación. Quisiera preguntarte cómo desarrollar esta capacidad disruptiva de los líderes para potenciar los valores y el desarrollo de competencias de sus equipos. Esa es una pregunta muy buena, lo voy a tratar de comprimir en el espacio porque es una pregunta muy retadora. Mira, la evidencia es bastante concluyente, o sea, voy a hablar de, digamos, desde la evidencia que tenemos de suficiente investigación. ¿Y qué sabemos? Sabemos que las características típicas que vamos a encontrar de alguna u otra manera en este liderazgo, o en esta manera de los líderes de potenciar los valores y el desarrollo de competencias, se van a encontrar en 3 grandes áreas. Su capacidad de liderar desde la transformación, con esas características típicas de saber desarrollar una visión, estimular intelectualmente a las personas, poder crear espacios y suficiente seguridad psicológica, etc. También sabemos que este liderazgo va a generar esas capacidades cuando desarrolla a sus equipos en la excelencia técnica. ¿Qué significa esto? Esto significa que no podemos esperar que solo con
power skills, vamos a lograr resultados. Para ello necesitamos llevar a los equipos y a las personas de un estado de conocimiento técnico a uno cada vez mejor, porque la excelencia técnica es fundamental en un proceso de transformación organizacional, especialmente cuando estamos hablando de agilidad. Y la otra tercera característica que podemos dejar bastante, o que es bastante resaltante, insisto, desde la evidencia que tenemos hoy por hoy, es que esa capacidad disruptiva de los líderes va a estar centrada en qué tanto conocen ellos y qué tanto generan los incentivos adecuados para el desarrollo de productos y servicios, desde las prácticas que podemos tener Lean hasta las diferentes prácticas digitales dependiendo del tipo de industria. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que es un liderazgo que entiende el valor de la tecnología y de la cultura digital que tiene que potenciar, entiende que no es cambiar a las personas, sino es generar los incentivos para que las personas realmente se puedan vincular a lo que se necesita hacer, y además comprende que con la suficiente seguridad psicológica y el error dentro de un ámbito responsable podemos obtener resultados. La palabra opuesta de agilidad no es lento. La palabra opuesta de agilidad es fragilidad. Un proceso, una empresa, un producto es frágil cuando se rompe producto de los cambios. Y esto es bastante, quiero ser bastante enfático en esto, porque la agilidad no es el fin. Y eso lo dejaba muy claro en una presentación anterior, y eso me parece muy interesante rescatarlo. La agilidad tiene un dominio, tiene un campo de acción, y no podemos pretender que sirve como que es una bala de plata que mágicamente va a empezar a resolver los problemas. No, por el contrario, la agilidad tiene un campo de acción muy específico y responde a un objetivo de negocio. Entonces, el líder que entiende, o la líder que entiende cuál es su objetivo de negocio, su propósito, cómo generar los incentivos adecuados, saber lidiar con la inversión en términos de cómo desarrollar mis productos actuales y cómo innovar, pero por sobre todo generar los espacios para la retroalimentación y la toma de decisiones, es lo crítico, desde mi punto de vista profesional. Ulises, agradecido. Tomo algunas notas interesantes. El concepto contrario de agilidad es fragilidad. Y también ese entendimiento de que no se trata de cambiar a las personas, sino generar esos incentivos para esa adaptación. Muchas gracias, Ulises, por regalarnos tu mirada. Voy a cerrar con Annelisa Musi, ¿verdad? Y cómo ese escenario de transformación que estamos viviendo puede ser entonces una oportunidad para expandir el coaching profesional. Maravilha, muito bom. Bom, eu acredito que a gente está vivendo um momento onde realmente o coaching ele pode se tornar um protagonista nesse processo, um impulsionador desse processo de agilidade, né? Porque se a gente olhar para os 12 princípios do ágil, né, que foram desenvolvidos lá no Manifesto Ágil, a gente vai encontrar em muitos desses princípios valores de conexão humana. Então, por exemplo, o primeiro princípio do ágil, ele fala sobre gerar valor para o cliente. Quando a gente traz isso para um ambiente organizacional, nós estamos falando de gerar valor para o outro, ou seja, olhar com empatia o que o outro precisa para, a partir daí, eu conseguir entregar aquilo que gera valor. Esse é o primeiro princípio do ágil. Como é que eu gero valor para o outro, né? Como é que eu gero valor para o meu cliente? Como é que eu gero valor para a minha equipe? Então, esse olhar para o outro, isso requer empatia. Quando a gente olha para um outro princípio do ágil, tem o princípio que fala aceitar bem as mudanças, que é o princípio 2, também fala desse lugar de adaptabilidade, da gente se conectar e não ter aquela mentalidade de que já temos um caminho traçado, a gente usar o nosso planejamento, o nosso plano, como um corrimão e não como um trilho que a gente precisa seguir. Então, a gente usa como um corrimão, mas a gente consegue se adaptar se alguma outra coisa surgir, entender que o movimento faz parte, né, do nosso cenário, da adaptação que a gente precisa nesse mundo que a gente está vivendo. Tem um outro princípio que fala, que eu sempre brinco, que poderia ter sido criado pelo RH, mas foi criado pelos recursos humanos, mas foi criado pela área de TI, que é ter conversas face a face, ou seja, a gente conversar com as pessoas para resolver aquilo que precisa, trabalhar em equipe é um outro princípio do ágil,
fazer retrospectivas, o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pode melhorar para frente. Então, a gente olha para a agilidade e a gente vê que a agilidade ela traz muitos componentes humanos. E quando a gente fala desses componentes humanos, a gente está falando de mudanças comportamentais, a gente está falando de adaptação desses líderes, né? Preparar esses líderes para que eles realmente vivenciem esses princípios e esses valores do ágil. Eu gosto muito dos valores do Modern Ágil, que é o ágil moderno, que fala, o primeiro valor é tornar as pessoas incríveis, o segundo valor é experimentar e aprender rápido, o terceiro valor é gerar valor, né, para o teu cliente ou para aquele que está recebendo o teu trabalho, e o quarto valor é criar um ambiente de segurança, né, para que as pessoas possam experimentar. Então, quando a gente olha para os princípios do ágil, para os valores do ágil, a gente vê muitos componentes de desenvolvimento de competências e comportamentos humanos. A gente vê o quanto a humanização ela é requerida, né? Diferente até de um modelo tradicional que tentou por muitos anos, né, os modelos gerencialistas que foram criados aí no século passado, tentaram por muitos anos transformar o ser humano numa máquina, simplesmente seguindo processos. O ágil traz uma outra visão para o ser humano. O ser humano é bem-vindo na organização, olhar para o potencial humano, trabalhar com essa adaptabilidade, né? Receber o ser humano em sua integralidade no ambiente de trabalho. É lógico, como o Ulisses falou, não estamos falando de algo que vai resolver todos os problemas, mas nós estamos vivendo num momento de transição, né? A gente brinca que o mundo mudou e foi bem na nossa vez, e esse momento de transição requer que a gente vá, né, construindo essa nova realidade do mundo do trabalho, em que o coaching pode sim ser uma grande ferramenta para apoiar pessoas e organizações nesse processo de humanização. A agilidade é sobre humanização, é sobre a gente trazer as pessoas, esse movimento das pessoas bem-vindas ao mundo do trabalho. Muchísimas gracias, Ana. Y como ustedes pueden ver, este tema nos da a muchísimo, mucha tela que cortar, como dicen, el impacto del coaching en entornos cambiantes, ágiles y disruptivos. Como hemos visto, es un tema apasionante. Yo lo que quisiera es tomarles nota, decirles algunos puntitos que creo que han sido claves como para ir concluyendo y animarles a ustedes, si tienen preguntas, a que las puedan hacer en el chat. Nos quedan unos minutos para consultar a nuestros panelistas. Si ustedes quieren, pueden anotar en el chat si tienen más preguntas. Y lo que me ha gustado muchísimo, ¿no? Que Ulises nos dice es: agilidad entiende el propósito del negocio, nos está haciendo un desafío, el reto nos dice es la alineación, la adaptación, el conocimiento, aparte de todos estos aspectos que nos fue comentando en el liderazgo ágil, desde el entender que todos los comportamientos suceden y se van reflejando en la cultura. Es importante avanzar en la facilitación, la experimentación, la capacidad de co-creación. Priscila nos comenta que la adaptabilidad es fundamental, ¿no? Estos valores de la agilidad, considerar el enfoque a las personas, la colaboración con el cliente, buscar las soluciones y responder al cambio. Y para eso el coaching es fundamental porque empodera las capacidades de los seres humanos y lo que nosotros necesitamos es también dar un paso más, que es conectar con los equipos. Nos invita a reentrenar la mente con un nuevo mindset, a tener nuevas prácticas emergentes, disruptivas, creativas, aprender a observar, analizar, reflexionar, crear conciencia, y esto es fundamental con el coaching. Y nuestra querida Ana nos invita a que seamos como el camaleón, ¿no? Que la adaptabilidad es ser un camaleón, tener un mindset ágil, tener una capacidad de aprender con la experiencia y aplicar ese aprendizaje en nuevos espacios, saber qué hacer cuando no sé qué debo hacer, aprender, reaprender a partir de experiencias. Bueno, ha sido muy interesante todo esto que nos han comentado nuestros panelistas. Ustedes también tienen ahí todo un bagaje de información maravillosa, y ahorita les vamos a dar paso a las preguntas del chat. Así que quisiera, Jonathan, si tienes ya una pregunta. Claro, dale. claro que sí. Hay varias, hay varias. Hay una muy interesante que dice que de acuerdo a Gardner,
asumimos que es Howard Gardner y la inteligencia múltiple, imaginamos que se está refiriendo a eso, dice que el 90% de las organizaciones que han adoptado o adaptado la agilidad han bajado notablemente sus indicadores de clima y felicidad. ¿Cómo podrían explicar esto? Interesante pregunta. ¿Quién se anima de nuestros panelistas? Eu posso responder, mas não como uma resposta, como um pensamento, como uma ideia aqui para a gente pensar em conjunto, né? Acho que como todo processo de mudança, entre algo que a gente tinha, né, o estado atual e o estado desejado futuro, a gente passa por um período de transição. E esse período de transição nem sempre ele é gostoso, né? É a gente sair da nossa zona de conforto, é a gente se revisitar, aprender coisas novas, a gente enfrentar alguns medos, algumas dúvidas, algumas incertezas, não ter tanta clareza de qual é o benefício de tudo isso. Então, assim, eu não tenho conhecimento dessa pesquisa, eu não conheço os pontos, mas estou aventando aqui algo para a gente pensar, né? Que todo o processo de mudança, ele muitas vezes causa esse desconforto, quem sabe até por isso, né? Que acaba baixando um pouquinho esse indicador, porque a gente está passando por um processo de transformação. E todo processo de mudança, por mais que às vezes seja necessário e possa ser para algo melhor, nem sempre esse momento da mudança, onde a gente rompe aquilo que a gente fazia versus aquele outro lugar que a gente quer estar, é algo prazeroso e gostoso, né? Às vezes tem alguma dificuldade aí nesse processo que a gente diz que é o vale do desespero ali, né? Ainda já saí daqui, mas ainda não cheguei no processo que eu gostaria. É uma provocação para a gente pensar juntos, tá? Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Excelente. Quisiera también preguntarles, ¿no? Si es que de pronto podrían comentar, ¿existe el anhelo de ser un mejor profesional, incluyendo la agilidad, ¿no? Y nos preguntan, para ser un coach ágil, siendo coach ontológico, ¿qué formaciones debo tomar? ¿Quién podría comentar al respecto? Bueno, y tal vez yo podría aportar en esa pregunta, Eli. Bueno, tomemos en cuenta que, digamos, hay muchas certificaciones, como decíamos hace un ratito. Ser coach ágil no es complicado, basta tomar un curso y podríamos sacar una certificación en Agile Coaching. Sin embargo, claro, la idea va a ser de qué manera puedo yo introducirme en ser efectivo o hacer prácticas que permitan ya incorporar estos valores o algunas de las destrezas y estrategias que nos proponen las prácticas ágiles. Entonces yo creo que posiblemente necesitamos ir mirando de qué manera yo puedo, creo que la primera pregunta sería de qué manera yo podría activar la agilidad en mi entorno, ahorita, en este momento. Si ustedes se pueden entrar, investigar un poco, mirar esos valores de los que hablaba Ana, de los que yo también comenté en algo, de lo que, todo esto que ha hablado también Ulises, y mirar a ver cómo yo esto lo puedo poner en práctica. Creo que ahí empezamos ya a introducirnos en el tema de agilidad sin necesariamente empezar a cursar una certificación. Después creo que hay muchas certificaciones. Básicamente yo de lo que veo es que sí necesitamos conocer algún marco ágil. Podría ser Scrum, por ejemplo. Creo que podría ser muy interesante hacer una certificación en Scrum. Creo que también un coach ágil tiene otras disciplinas como la facilitación. Y es muy linda la facilitación y requiere también un cierto aprendizaje. Podríamos certificarnos como facilitadores. Y bueno, y hay algunas otras como el teaching, el mentoring, que posiblemente no tenemos como tan vívido, pero que sí podemos encontrar estrategias de aprendizaje para ello. Por ahí vamos incorporando todo lo que necesita un Agile Coach y, como digo, mirar que podamos hacerlo práctico, ¿no? En nuestro día a día. Excelente, muchísimas gracias, mi querida Priscila. Jonathan, ¿tienes alguna otra pregunta del público?
No, por ahora creo que las preguntas han sido respondidas también de manera directa por nuestros panelistas, Elizabeth. Perfecto, excelente. Finalmente, ya para concluir, ¿no? Quisiéramos pedirles a nuestros panelistas, si ustedes pueden ya prender sus cámaras para estar todos en pantalla y hacer un momentito de conclusión, que cada uno pueda tomar la palabra y pueda concluir en relación al tema que nos ha convocado. ¿Cuál es en realidad el impacto del coaching en entornos cambiantes, ágiles y disruptivos? Un minutito por cada uno. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren empiezo yo. Pienso que es un desafío que necesitamos empezar a transitarlo, que debemos tener esa confianza, esas ganas, no sé, tal vez incluso empezar a transitarlo en grupo, hacer pequeños grupos de estudio tal vez para poder empezar a meternos allí, a abrir conversaciones como estas. Y yo lo que pensaría, que creo que me dijo una persona de una organización en agilidad muy prestigiosa, me dijo, a veces hay que desmitificar un poco todo lo que estamos viendo, ¿no? Y mirar de qué manera podemos volverlo más simple, más practicable, más amigable. Entonces, a veces creo que podemos mirar la agilidad como cuando vemos Scrum, XP, Kanban, como que, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y nos podemos asustar y nos podemos como echar para atrás y decir, ¿cuándo voy a aprender todo esto? Pero en realidad no es complicado el pensar de qué manera, preguntarnos de qué manera yo puedo adoptar ciertos valores de la agilidad y ponerlos en práctica en mis pequeños equipos de trabajo, en nuestra comunidad de ICF, en fin, ¿no? O sea, y también tener visión, porque fíjense, yo a ratos creo que ICF tiene una gran fortaleza y es que creo que a mí, mi visión es que tiene muchos procesos ágiles, porque es muy adaptable, ¿no? Y siempre está avanzando, siempre está cambiando, siempre nos está dando cosas nuevas. Así es, no se llama agilidad, pero ustedes pueden ir viendo que por ahí está. Entonces yo diría eso como conclusión, ¿no? Vayamos amigándonos y creemos espacios de diálogo como estos y vamos entrando porque pues ahí está con la puerta abierta para que podamos acceder a ella. Muchas gracias, Priscila. A ver, Ulises, Ana, ¿quién se anima? Priscila, y puedes dejar la cámara para que sepas, porque es la parte final, así que puedes Ajá. abrir. Yo voy a sacar una conclusión de una pregunta que quedó aquí, que creo que sí la respondió Priscila o Ana, pero quedé como a media. Porque alguien hacía una afirmación, un juicio, que decía que la agilidad había perdido la magia y que ahora todo el mundo dice coach y tal. Pero es que la agilidad nunca ha sido mágica, nunca. Por definición, la agilidad lo que sí es profundamente disciplinada, es exigente, es demandante, requiere desapegarse, requiere cuestionarse constantemente nuestros resultados. Y de hecho, a mí me gusta mucho, voy a utilizar un concepto que es muy marcial, pero que se llama kintsugi. El kintsugi es un concepto que significa reparar con oro. Es decir, celebramos las cicatrices de la vida. Llevado a la agilidad es, de alguna u otra manera, reparamos a través de la agilidad muchos de los procesos, muchos de los productos, muchos de los servicios para hacerlos cada vez más resilientes. Entonces, la agilidad en sí misma, inclusive, ni siquiera tiene buenas prácticas. La agilidad no tiene una receta, porque la agilidad, por definición, son prácticas emergentes. ¿Qué significa esto? Que lo que le funciona a Ana y a su empresa no le tiene por qué funcionar a Priscila y no le tiene por qué funcionar a Jonathan, porque cada contexto es distinto. Entonces, yo lo que invitaría a las personas es que se formen en aquello que esté vinculado con su propósito. Entiende muy bien tu propósito, estudia y toma lo que te funcione. En agilidad hay una práctica que se llama cherry picking, que es que toma lo que te funciona y aplica. Por supuesto, la mejor forma de aprenderlo es haciéndolo. Y con eso creo yo y les deseo mucho éxito y bueno, que la agilidad los acompañe siempre. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Ana. Bom, eu acho que o impacto do coaching nesse cenário é realmente a gente olhar como uma oportunidade, né?
do coaching como um processo também de aprendizagem, como um processo impulsionador dessa agilidade. A gente sabe que a agilidade é muito menos sobre ficar aconselhando e muito mais sobre ser um bom ouvinte, quando a gente fala de uma liderança ágil, muito menos focado em processos, muito mais focado em colaboração, muito menos focado em resultados imediatos, sim, mais focado no longo prazo. Então, o coaching ele pode ser um impulsionador desse processo de agilidade dentro das organizações, à medida que ele também é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, né? E um dos componentes importantes da agilidade, até tinha uma pergunta sobre isso no chat, é que sim, a agilidade vê a organização como um sistema, né? A agilidade não olha para as partes de forma independente. Então, a gente entende que para a gente trazer essa agilidade, a gente também precisa olhar para o sistema, para a cultura, né? Criar esse ambiente ágil, criar esse ambiente de segurança, criar esse ambiente de aprendizado compartilhado, criar esse ambiente que acolhe a experimentação. Eu sempre digo, não é acolher o erro do descompromisso, o erro da falta de competência, mas sim aquele erro que veio com o objetivo de buscar uma nova alternativa, aquele erro que tentou buscar uma solução nova para algo que a gente não conhecia. Então, a gente criar esse ambiente, né, de aprendizado compartilhado pode ser, sim, muito bem representado por um processo de coaching, né? Seja ele individual, preparando os nossos líderes, seja também preparando as equipes para serem mais ágeis, nesse sentido de que a agilidade ela é tornar as pessoas incríveis, experimentar e aprender rápido, criar um ambiente de segurança e gerar valor para quem está à nossa volta. Obrigada, boa noite desde o Brasil. Foi uma alegria participar. Muchísimas gracias, excelente. Hay muchísimos corazones, hay muchos mensajes de agradecimiento. La gente está muy contenta por todos los aportes de cada uno de ustedes. Quiero agradecer a cada una de las personas que se ha conectado hoy en este webinar. Contarles que va a quedar este webinar subido en ICF Latam en YouTube, para que lo puedan también compartir o ver posteriormente. Contarles a todos y a todas que el próximo webinar LATAM va a realizarse el miércoles 29 de marzo del 2023 y los países organizadores son Costa Rica, Guatemala y Perú. Así que les deseamos lo mejor para nosotros, Ecuador, Panamá y Brasil. Ha sido un honor servirles en esta noche, compartir y aprender. Ha sido para nosotros un honor ser parte de este webinar tan interesante y contar con su presencia. Les deseamos una muy buena noche. Muchas gracias, Jonathan. Hemos sido un gran equipo en la moderación. Un abrazo a todos. Muchas gracias.